Yo hago un esfuerzo de 50% para hablar portuñol y ustedes hagan un esfuerzo de más 50% para entender portuñol. Y ahí nos encontramos. Amén. ¿Están todos ahí? ¿Quién no está ahí? Levanta la mano. Todos están. Ya. Ahora es serio. ¿Quién no estaba acá ayer por la noche? ¿Quién no estaba? Tengo que repetir todo entonces. Yo tengo que repetir porque muchos no estaban y muchos que estaban no estaban porque estaban dormindo. Yo percibí que dormían. ¿Cómo? Ah, ¿tiene video? No, ahí pueden mirar. Hermanos, estoy acá a hacer una pequeña recapitulación, muy rápido, para llegar donde paramos. Estoy hablando que Dios no ha dejado para nosotros capítulos y versículos. Dios no ha dejado para nosotros un libro de temas. Dios ha dejado para nosotros una carta, una historia. Y Dios escribió esta historia. Él mismo habló de su boca, quizás con Moisés, quizás con Adán, del principio. Los primeros capítulos del libro de Génesis, no existía el hombre, los primeros versículos, no existía el hombre fue creado el sexto día. Entonces, antes de esto, ¿cómo podría un hombre saber qué pasaba? La única conclusión que tenemos es que Dios mismo habló cómo fue el primer día, el segundo día, el tercero y todo y así por adelante. Y Dios también escribió el final, que está en el libro de Revelación, de Apocalipsis, donde Dios mismo habló con San Juan en la isla de Patmos, o que iba a pasar el final de la historia. Entonces tenemos ahí el principio de la historia y el final de la historia. Y Dios levantó hombres para escribir el medio de la historia a través de muchos años. 6.000 años por ahí, alguna cosa. Dios ven levantando hombres para escribir la historia, escribiendo, pasando de un para otro. Y cuando leemos la escritura, nos tenemos una historia completa, que es nuestra historia, que es la historia de Dios con los hombres. Y cuando Dios va a contar su historia, Dios toma puntos que Él mira que son importantes para completar su historia. Toma puntos así y conecta estos puntos y ahí tenemos toda la historia. Así hacemos nosotros también. Si llamarmos a alguien aquí a frente ahora para contar el testimonio de cómo se convirtió, él va a tomar puntos de su vida antes de conocer al Señor, el día que conoció al Señor, cómo está hoy. Él va a tomar estos puntos y va a conectar y va a hablar. Esto va a ser su testimonio. Él va a juzgar cuáles son los puntos importantes para hablar de su historia. Y así hizo Dios. Dios juzgó cuáles son los puntos importantes que Él gustaría comunicar con el hombre en esta historia de la humanidad. Estos puntos están escritos en la Biblia. Juan, por ejemplo, San Juan, escribió el Evangelio de San Juan. ¿Están conmigo? ¿Y qué hizo Juan? Él habla el final del libro del Evangelio de San Juan. Él habla así, que Jesús hizo muchas cosas y habló muchas cosas, y que si Él fuera a escribir todo que Jesús habló y todo que Jesús hizo, no cabería en la tierra la cantidad de libros que serían usados para escribir todo. Entonces Él habla así: tomé ahí estos para que creáis, que puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él escribió 7 milagros.
el Evangelio de Juan. Él pensó así: estos 7 son suficientes para que la gente pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Simple así. Dios entonces escribió la Biblia y pensó así: este libro, o que está ahí, es suficiente para que el hombre pueda conocer a sí mismo y conocer a Dios, y conocer de dónde viene, dónde está y para dónde va. La pregunta que todos están intentando responder ahí afuera: ¿de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos? Dios responde en su palabra. Y entonces empezamos a hablar de Dios. Otra cosa que tenemos la intención en esta palabra es que nosotros relacionamos con Jesús. Y cuando relacionamos con Jesús y ponemos nuestro foco en Jesús y queremos imitar a Jesús, esto es bueno, pero a veces no percibimos una fase de Jesús, un aspecto de Jesús, porque Dios es 3 personas: Dios Padre, Espíritu y Dios Hijo. Entonces Jesús es Dios. Jesús habló: quien ve a mí, ve el Padre. Yo, el Padre, somos uno. Entonces son 3, pero son unos. Esta cabecita acá no logra explicar esto, pero este es el misterio. Esto hace que Él sea Dios, no es un hombre, es Dios. Entonces nosotros no podemos nos olvidar que Dios, el Espíritu Santo y Jesús son una persona. Todo que hizo Dios, el Viejo Testamento, Jesús estaba ahí. Cuando habla así: hagamos el hombre nuestra imagen, nuestra semejanza, ¿quién estaba ahí con Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaba ahí. Desde el principio, todas las cosas fueron creadas por Él. Él estaba ahí. Entonces empezamos a contar la historia y mirar las actuaciones de Dios, las actuaciones de Jesús, las actuaciones del Espíritu Santo, que son las mismas, están ahí juntos haciendo todas las cosas. Entonces, cuando miramos el Evangelio, no miramos Jesús rechazar a una persona, no miramos Jesús matar a nadie, pero cuando miramos el Viejo Testamento, vemos el principio: Jesús rechaza a Caín. Después mata toda la población de la tierra, menos 8 con el diluvio. Y ahí vamos mirando las intervenciones de Dios, donde Dios actúa con su justicia, con juicio. Y vemos el Dios que es fuego consumidor, que es riguroso, que juzga y condena, y que no deja que el impío salga sin condenación. Entonces vamos a ver este aspecto. Y venimos contando la historia y terminamos, para algunos terminamos en Ruth, para otros terminamos en Rahab. Es porque algunos se durmieron, ¿no? Y pararon en Ruth. Y otros fueron hasta Rahab. ¿Cómo? Saltaron de Adán a Rahab. Sí, saltaron, ¿no? Cuando despertaron estaba hablando de Rahab. Esto es todo. Cuando empezaron a dormir estaba en Abraham. Cuando terminaron estaba en Rahab. No sabe cómo pasó ahí tan rápido. Pero hoy el problema no es más sueño, hoy el problema es hambre, ¿eh? Pero por favor, hermanos, seguro ahí, aguanta firme ahí. Yo voy a intentar continuar más rápido de esta vez. La historia de Rahab se pasó cuando Josué y Caleb conquistaron Jericó, entraron ahí, cruzaron el río Jordán, y cuando cruzaron Jordán se acabó el maná. De ahora para adelante ellos iban a tener que producir su propio sustento, su comida, ir a trabajar.
como Deus falou aí, o jardim para Adão. Há que cuidar do jardim, há que comer aí, chega, não há mais maná. Muito interessante que cruzaram o Mar Vermelho, Mar Rojo, começou o maná. Cruzaram o Jordão, terminou o maná. E aí Josué e Caleb tinham a missão de conquistar a terra prometida, Canaã e toda a região que estava tomada por outros pueblos. E começaram a conquistar, pero não terminaram e morreram, pero não fizeram discípulos. Moisés hizo discípulos. Moisés deixou a Josué e Caleb, pero Josué e Caleb não deixaram a nadie. Então, o pueblo quedou aí na terra solo. E Juízes, o livro de Juízes, tem uma peculiaridade, que sempre o pueblo empieza bem e se desvia del camino de Dios y va a buscar otros dioses. Entonces la cosa empieza a empeorar, las otras naciones empiezan a ganar la pelea y tomar a ellos y se mezclan con otros, y Dios levanta un hombre. Este hombre que Dios levanta es llamado jueces. Son jueces, son hombres que Dios levanta y Dios habla con ellos, Dios envía a ellos a pelea, ellos ganan muchas batallas, porque Dios levanta a ellos, y ellos van al pueblo y hablan para el pueblo se arrepentirse, porque están fuera del camino del Señor, están buscando otros dioses, el pueblo se arrepende, ellos pelean y ganan. Pero cuando ganan, empieza otra vez a bajar, porque van após outros dioses. Então aí Deus levanta outro homem, e o homem confronta o pueblo se arrepende, eles vão na pelea e ganham. Mas quando ganha, se acomoda e empieza a buscar outros dioses. Então Deus levanta outro homem. Esto passa todo o livro de Juízes. São homens que Deus levanta. Ustedes conocen algunos de estos hombres. Por ejemplo, ¿quién sabe? Sansón es uno. Otro. Samuel. Gideón. Y tiene una mujer. Débora. Hoy hablamos acá del sacerdocio del hombre. Y aquí tiene una historia que es una vergüenza, porque el hombre era Barak, pero Barak no quiso ir solo. Imagínate un hombre, Barak, Dios habló con él, envió a él, y él quedó ahí callado, no hizo nada, estaba ahí omiso. Entonces Débora viene, Barak, Dios no te vio ahí, Barak. Usted no va. A mujer poniendo Barak adelante. Y Barak habla así: yo voy, pero si usted va conmigo. Si usted no va, yo no voy. Entonces Débora se levanta y va con él. Ellos ganan la pelea. Pero Débora habla para él: pero la gloria no va a ser tuya. Entonces él quedó con la vergüenza y Débora con la gloria. Entonces Débora foi uma juíza. ¿Juíza? Juíza. Porque Barak negou su sacerdocio, não foi homem. E então a história se repite e vamos aí hasta Samuel. Não vamos contar cada um de estos, estamos aí tentando reduzir, pero vamos hasta Samuel. Samuel foi o último juiz, e ele também foi profeta. Ele usou os dois serviços aí, foi juiz e foi profeta. Deus chamou a Samuel desde niño.
y Samuel lideró el pueblo. Juiz era como un líder, no era algo oficial como un rey, algo así. No era oficial, mas todos reconocían que Dios estaba con él. Entonces la gente escuchaba a él. Dios hablaba con el juez, direccionaba el juez y el pueblo seguía este juez. Pero después el pueblo se desviaba. Y Samuel fue el último juez que Dios levantó. Me parece que quizás el pueblo estaba cansado de tanto ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder. El pueblo entonces buscó a Samuel y habló así: Samuel, la gente a nuestra vuelta, los otros pueblos, tiene un rey. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Y Samuel: no, porque Dios mismo quiere gobernar usted. Dios es el rey que quiere. No, nosotros queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey. Entonces Samuel habla a ellos así: mira, ustedes están pidiendo un rey. Dios habla a Samuel para que Samuel abra el pueblo. El rey va a tomar a sus hijos, va a poner a sus hijos para trabajar. Él va a tomar sus hijas, va a poner sus hijas en el palacio para trabajar, va a usar sus hijas, va a tomar sus tierras, va a tomar su ganado, va a tomar sus plantaciones, va a hacer todo esto con ustedes. ¿Ustedes quieren rey? No, nos queremos el rey. Entonces Dios: Samuel, hágalo. Entonces escogió a Saúl, y ungió a Saúl como rey. Y Saúl era un hombre bonito, fuerte, alto, de buena apariencia. No había un hombre como él en Israel, más o menos así como yo, alto, bonito. Entonces él fue escogido quizás por su apariencia. Y él empezó a gobernar Israel. Y tuvo un gobierno bueno. El principio fue muy bueno, pero después empezó, daqui a pouco te pido esto, empezó a se desviar de los caminos del Señor y buscó otros dioses también, se contaminó y se rebeló con el Señor y no obedeció al Señor. El Señor habló que él no debería hacer una cosa, él hizo la cosa y después el Señor lo confrontó y él inventó ahí una disculpa. No, Señor, esto. Y Dios entonces rechazó a Saúl. Imagínate. Y Dios mismo habló con Samuel, que iba a rechazar a Saúl y que iba a levantar un otro rey. Y manda Samuel la casa de... ¿Cuál es el nombre? En portugués es Jessé. En portugués es Jessé. ¿Cuál es el nombre? Es este nombre, no es Jessé. Jessé en portugués. ¿Cómo se llama? Isaí. Este es el nombre en español. Yo leí en la Biblia en español. En español este es el nombre. Entonces fui a casa de él que iba a ungir el rey. Este hombre tenía muchos hijos. Entonces cuando Samuel entró, que buscaba a alguien para ungir rey sobre Israel, el papá, como hicieron con Saúl antes, miraron el más fuerte, más bonito, varón de guerra, y empezaron a traer ahí los mayores. Y pasaron todos delante de Samuel y nada, y se acabó. Entonces Samuel pregunta: Isaí, ¿no hay más? ¿Se acabó los hijos? Él: no, hay uno que está ahí con las ovejas, pero no debe ser este. Imagino que Isaí pensó esto, ¿no? Y Samuel
trágalo. Y trajeron entonces a David. Cuando viene David, Dios habla a Samuel. Es este, unge este, porque esta es la persona que escogí. Y habla así, que Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Dios no mira como nosotros, Dios mira el corazón, el íntimo. Muchas veces hablamos con la gente habla así, no, yo ya perdoné a él. Dios mira el corazón, no escucha lo que hablamos, Él mira el corazón. Y con Dios hay que tratar el íntimo adentro, porque acá adentro que Dios mira. Indirecta para tomar una agüita. Tiene más ahí, porque esta está helada, esta está buena. Sí, puede tomar. Gracias, Ezequiel. Entonces levantó a David, y David fue un rey según el corazón de Dios. David se atrapó también, David cometió sus pecados, David no fue fácil, pero David tenía una diferencia de Saúl, y David tenía una diferencia de todos los otros reyes que tuvieron. David nunca negoció su fe en Dios. David nunca fue atrás de otros dioses, atrás de ídolos, nunca. David adulteró, David mató, David mintió, traicionó, pero cuando era Dios, no, solamente Jehová, el único Dios. Saúl se desvió, Salomón se desvió, los otros reyes todos se atraparon, pero David no, nunca. David fue rey segundo el corazón de Dios. Él nunca se desvió de Dios, nunca cometió idolatría, nunca. Esto es importante. Yo pedí a Diego para poner este mapa. Este mapa no es este, es el otro. Es este mapa. Este es el mapa. Ve si puedo llegar acá. No sé si ustedes van a mirar bien. No, no va para arriba, yo quiero poner la mano. Algo así. Tiene un palo. No. Mira, era assim, acá es o que Saúl conquistó, todos estes pontitos donde Saúl conquistó, así es. Estes pontitos más largos, David hizo con que creciera mucho, o que más creció, todo esto es David, mira. E há pedaço acá e vem. E acá tem outro pedaço que não está aí, que foi Salomão. Salomão também teve todo isto e este pedaço acá. Mira, este é Davi. E acá, mais arriba, hacia assim, é Salomão. Salomão também cresceu um pouquinho, pero Saúl cresceu todo isto e todo isto acá. Conquistou muitas terras. Pone el otro, por favor. Estaban hablando ayer con ustedes, que aquí es el Egipto, aquí es Gosén, de aquí donde estaba la familia de Jacob. Estaban acá, el norte de Egipto, y después se tornaron esclavos. Y cuando salieron, cruzaron el mar Rojo. Cruzaron el mar Rojo y vinieron para acá. Monte Sinai. Acá los 10 mandamientos. Después subieron porque iban a Canaán. Mira, y llegaron hasta acá. Acá enviaron los 12 espías. 10 no creyeron, 2 creyeron y Dios mandó todos volver. Ellos volvieron
y bajaron acá, hicieron esto como una vuelta y vinieron para acá. Y después con Josué y Caleb entraron aquí. El río Jordán empieza aquí, baja aquí, aquí es el mar de la Galilea, baja, todo esto es río Jordán y aquí es mar muerto. Viene. Entonces ellos cruzaron el río por acá, la primera ciudad es Jericó, aquí entraron. Este trayecto de Canaán al Egipto era muy corto. La gente hacía esto muy fácil, mira, muy fácil. Jacob con sus hijos hicieron esto varias veces, buscar comida en Egipto. Pero Dios hizo ellos venir para acá y después tomó todo el tiempo acá hasta que murieran todos de 20 años arriba y después entró acá. Este trayecto acá, Abraham hizo. Este trayecto acá, Jesús hizo cuando era bebé con José y María. Él nació y vino para el Egipto, después volvió del Egipto. No era un trayecto para 40 años, pero por causa de la incredulidad, de la rebelión y de un montón de cosas, ellos tomaron 40 años acá en el desierto. Só para que usted tenga una idea de la cosa. Como la rebelión atrasa nuestra vida. Atrasa mucho rebelión. Lo que Dios tiene que hacer va a demorar mucho porque Él espera que nosotros aprendamos la lección. O entonces va a pasar esto para otra generación y no va a pasar en nosotros. Rebelión, incredulidad atrasa mucho nuestra vida. ¿Dónde estaba? En David. Entonces David tuvo un reinado muy próspero. Es el reinado modelo, el reinado de patrón, el reinado mejor que Israel ya tuvo en toda su historia. Era el rey David. Y David quiso construir un templo para Dios, porque en este tiempo ellos andaban con el tabernáculo. Empezó con la arca, después el tabernáculo. El tabernáculo era móvil, caminhava com eles por deserto, carregava aí todo. E Deus então pensou, Davi pensou, nós vamos estar aqui, vamos construir nossas casas, pero e Deus? Queria construir uma habitação para Deus. Então, quer construir um templo. Pero Deus habla, mira, você já matou pessoas, já suciou sua mano de sangre. Você não vai poder fazer isto. Su hijo va a ser Salomón. Entonces David trató de buscar todo el material, toda plata, todo oro, todo que tenía para construcción y pasó la responsabilidad a Salomón. Y Salomón construyó el templo cuando David pasó el reinado para él. Y Salomón fue un rey también que avanzó con las tierras, fue un rey que comenzó muy bien, fue muy próspero, muy sabio. Todos los otros venían a buscar consejo con Salomón y Salomón creció mucho, pero por causa de su fama, por causa de su conocimiento, de su sabiduría, quizás la soberbia tomó cuenta de Salomón. Y Salomón entonces empezó a querer realizar los deseos de su corazón, se sintió verdaderamente un rey y empezó a hacer cosas que su corazón deseaba, construcciones, todo que su corazón pedía, Salomón lo daba. Entonces el corazón empezó a pedir mujeres, entonces él tuvo más de 1000 mujeres, pero tuvo mujeres de otras naciones. Estas mujeres vinieron y empezaron a influenciar Salomón, y Salomón, para negociar, para agradar a ellas, empezó a también permitir que ellas levantasen altares para sus deuses de otras naciones. Y Salomón se involucró con otros deuses, con la idolatría a través de eso, y se perdió.
Entonces, Dios bajó una sentencia para Salomón. Ya está. Gracias, Luisito. Mire, tiene una ahí, aquí tiene otra, tiene un vaso acá, mucha agua, mucho líquido. Pati não pode escutar isso, mas já está sanada, a alma já está livre. Quem é mais antigo entende, não? Quem não é, não entende nada. Então, irmãos, estão aqui comigo ou não? Sim ou não? Deus bajou uma sentença sobre a próxima geração depois de Salomão, seus filhos. E quando el hijo de Salomón va a heredar el trono, él tiene un conflicto, es Roboán, así que se habla, el hijo de Roboán o Rehoboam. Yo no sé en español, es el hijo que se tornó el rey después de Salomón. Él tuvo un concurrente que fue Jeroboam. Jeroboam se sintió también el derecho de tener el trono. ¿Por qué? Porque él hablaba que Salomón estaba oprimiendo el pueblo. Entonces él va a Roboam y ahí, ¿cómo va a ser ahora? Tu papá nos oprimió mucho. Un yugo muy pesado sobre nosotros puso Salomón, su papá. ¿Cómo va a ser ahora con usted? Entonces él buscó consejo con los más viejos, con los hombres maduros. Y los hombres maduros habló a él una palabra suave, que él volviese a Rehoboam después de 3 días y hablase que iba a mejorar las cosas, que iba a negociar esto. Una palabra branda, suave. Pero Roboam tuvo una idea, siempre así, ¿no? Fue a buscar los jóvenes. Yo quiero me aconselhar con los jóvenes. Y habló con los jóvenes. Y los jóvenes habló así: mi papá puso un jugo duro sobre ustedes, pesado. Yo voy a poner más pesado todavía. Yo voy a traer para ustedes escorpiones. ¿Existe escorpión? Entonces Jeroboam no gustó, porque Roboam no escuchó los más viejos, escuchó los jóvenes. Y habló con Jeroboam que iba a empeorar el jugo. Entonces Jeroboam fue a las otras tribus y el reino se dividió. Roboam fue para el norte. Estaba ahí Israel, la capital, Samaria. Y Jeroboam quedó el sur, donde estaba ahí Judá, capital, Jerusalén. Es muy importante esta parte, hermanos, porque cuando leemos la palabra, cuando miramos los profetas, cuando miramos la historia, nosotros pensamos así: não, Judá, Israel é a mesma coisa. Judá era um outro nome de Israel. Alguém já pensou assim? Pode confessar. Já ou não? Eu já. Não sei se vocês já pensaram. Eu já pensei um tempo atrás que era tudo igual. Pero não. Então, tuvo 3 reis. Israel teve 3 reis: Saúl, Davi, Salomão. Estes eram reis de Israel. Depois de Salomão, com o hijo de ele, Roboam y Jeroboam, se dividieron y se tornó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y la capital Samaria. El reino del sur era Judá, la capital Jerusalén. Es muy importante saber de esto. El norte só tuve reis malos. El sur teve reis malos y reis buenos.
Cuando hablamos de rey malos y rey buenos, estamos hablando de la perspectiva de Dios. Los reyes buenos fueron los reyes que obedecieron a Dios. Los reyes malos fueron los reyes que no obedecieron a Dios y buscaron otros dioses. Entonces, Israel, desde la división, nunca más tuvo un rey que obedeciera a Dios. Fue reyes malos, pero el sur, Judá, sí tuvo reyes buenos y reyes malos. Y teve reyes que empezaron bien y terminaron malos, como David, Saúl y Salomón también. Pero esto es importante. ¿Y qué pasó? La historia entonces empieza con norte y sur, dos reinos. El sur era dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero la tribu de Benjamín era muy pequeñita y la tribu de Judá era grande. Entonces quedó el nombre Judá, pero eran dos tribus. Y las otras 10 quedaron el norte. Como este norte tuve reyes malos y no obedecía a Dios y buscaba otros dioses, hubo muchas profecías en contra de ellos. Isaías mismo profetizó contra ellos. Y pasado ahí un tiempo, Asiria, un imperio asirio vino y conquistó Israel, el norte. El imperio asirio era un imperio muy malo, muy perverso. Ellos no toleraban otras culturas, otros nada. Entonces, para los israelitas sobrevivir, tuvieron que se adaptar. Entonces, ellos casaron con las mujeres asirias, ellos adoraron los dioses de Asiria, ellos se corromperon totalmente y se mezclaron ahí y quedaron dentro del imperio asirio. El norte, porque tuve ahí unos reyes buenos y todo, seguí un poquito más, ahí 100 y pico años más, pero el final vino Babilonia. Babilonia vino y conquistó a Judá, abajo, el sur. Es muy importante comprender esto. Cuando leemos los libros, hubo profetas que profetizaron para Judá y profetizaron que iba para el cautiverio. Si no se arrependiera, ellos iban a ser llevados cautivos. Esto pasó en Israel y ellos no se arrependieron y Asiria vino y tomó. Y pasó también en Judá, ellos no se arrependieron y Babilonia vino y tomó. Pero el cautiverio de Judá fue profetizado que sería 70 años. Isaías había hablado del cautiverio y de la liberación del cautiverio antes del cautiverio. Jeremías había hablado del cautiverio, pero Jeremías fue con el pueblo. Cuando Babilonia llegó, Jeremías estaba ahí y había profetizado para el pueblo se arrepender, pero el pueblo no se arrependió. Entonces Babilonia tomó. Y ahí tenemos el libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Este libro es porque Jeremías fue llevado cautivo. Él había hablado tanto, entonces se puso a llorar. Es el profeta chorón, porque se puso a lamentar, como quien dice así. A veces la esposa habla para nosotros: yo avisé. No es así: yo avisé, ahora tengo que ir ahí juntos, sufrir el daño, ¿no? Entonces esto hablaba Jeremías, el pueblo no se arrependió y fue junto. Pero el cautiverio de Babilonia era diferente de Asiria. Asiria destruyó con toda la cultura. Babilonia entró y destruyó con Jerusalén, destruyó el templo y se acabó con todo, pero llevó las personas.
Y la Babilônia trabalhava assim. Se alguém sabe trabalhar com madeira, venga a trabalhar. Se alguém sabe trabalhar com hierro, venha a trabalhar. E usava a mano de obra de la gente. E com isto foi Daniel. Os 3 amigos de Daniel foram trabalhar allá, porque sabiam trabalhar. E aí foi Neemias, aí foi Esdras, e aí vários outros. E usou há um tempo dentro de cautiveiro, que durou 70 anos. Quando miramos os profetas, há que fazer 2 perguntas. Quando lê uma profecia de Isaías, de Jeremias, de Obadias, de Abacuque, de Miqueias, de todos estos, que os profetas pequenos e grandes, não há? Todos estes profetas, quando vamos ler, há que fazer uma pergunta: ¿dónde profetizaram? ¿Para Israel ou para Judá? Esta é uma pergunta importante. Eles estavam falando com Israel ou estavam falando com Judá? A outra pergunta importante: eles estavam falando antes del cautiverio, durante el cautiverio o después del cautiverio, porque esto también es importante, porque este cautiverio de Babilonia es un marco en la historia, y las profecías están así, antes, durante y después. Y yo tengo esto anotado, si después quieren, puedo hablar. Entonces, pasados 70 años, Dios había prometido 70 años, pero estos 70 años es así. De la destrucción del templo, tiene un día, un marco. El templo de Israel, de Judá, en Jerusalén, fue destruido. Hasta el día que el templo fue completado, a reconstrucción que fue hecha por Neemías con los muros de Jerusalén, y Esdras, que restauró el templo, la escritura, el sacrificio. Del día que destruyó el templo hasta el día que completó la reconstrucción del templo y iba a empezar a sacrificar otra vez, son 70 años. Porque, ¿qué pasó? Dios, en su sabiduría, había usado Isaías muchos años antes de Jeremías, antes del cautiverio empezar. Dios usó Isaías hablando que él iba a levantar su ungido llamado Ciro. ¿Escucharon esto? Dios habló que iba a levantar su ungido llamado Ciro. Cuando Isaías habló esto, Ciro no existía. Isaías nunca conoció Ciro. No tenía Ciro en la historia. Años después, na Pérsia nace Ciro y se torna el rey de Persia. Este rey Ciro viene y toma a Asiria, que había tomado Israel, el norte, y toma todo ahí. Después viene abajo y toma Babilonia también, y tiene un gran imperio llamado Imperio Persa, y después se torna Imperio Medo-Persa, grande. Él escucha, después que toma Babilonia, escucha que tenía ahí un pueblo que había sido hecho escravo y que quería sacrificar, adorar sus dioses y todo. Escucha del pueblo. Él teme a Dios. Entonces él libera el pueblo. Él no quiere complicación con Dios. Interesante que él era impío y Dios lo llamó de ungido y despertó el espíritu de Ciro para venir a liberar Israel, los judíos del cautiverio babilónico. Entonces él abre un decreto liberando quien quiera volver para Jerusalén,
que puede volver. Entonces el pueblo empieza a se organizar para volver. No vuelve así todos juntos, como fue en Egipto, que salieron todos de una vez con Moisés. No, empieza a más o menos unas 3 salidas de Babilonia en dirección al Egipto. En una de estas, donde va ahí Nehemías, donde va ahí Esdras, y empieza a reconstruir el muro, hasta que llega aí a mensagem em Babilônia, que está tudo listo, os muros estão listos, o templo está listo, vamos venir, vamos volver a sacrificar para nosso Deus. Então, a gente sai de Babilônia e volve a sacrificar a Deus, como Deus havia profetizado. Deus é Senhor de la história. Toda essa história, desde Adão hasta o final, que já estamos cerca, Apocalipse, Deus está em controle. Deus sabia que um homem ia nascer, chamado Ciro, e que este homem ia ser usado para liberar seu povo. Todo está em controle de Deus. Não há nada que huya el controle de Deus. Todo está em suas manos. Então o povo sale. Estão comigo? Acompanhando a história? E não solamente os de Babilônia, pero os que estavam arriba também, el norte, querem venir. Então, não sei se acuerdan, há um episódio donde Esdras habla que los hombres tenían que dejar sus mujeres y sus hijos para atrás si quisieran volver para Jerusalén. ¿Te acuerdas de esto? Estos eran los que estaban acá, que habían casado con las mujeres y seguido por otros dioses y tenido hijos con ellas, y estaba como contaminando Israel. Entonces muchos hombres dejan sus mujeres, dejan sus hijos y bajan para Jerusalén y vuelven para adorar a Dios. ¿Te acuerdas de una pregunta que, por ejemplo, la mujer samaritana hace para Jesús? Este episodio de la mujer samaritana tiene todo a ver con esto. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran los del norte, Israel. E os de Jerusalém era de Judá, de sul. Então, ¿por que os samaritanos se contaminaram? Os judíos do norte se contaminaram e houve uma pelea de reino do norte, reino do sul. Eles eram como inimigos. Uns não aceitavam o outro. Por isso que habla que o judío não falava com o samaritano, porque era como um judío falso. Um judío mesclado, um judío que se foi e se mesclou com os assírios, foi após outros deuses. E também a pergunta de ella que habla assim com Jesus: ¿dónde se deve adorar? ¿El norte? ¿Te acuerdas de esto? Então Jesus habla em San Juan capítulo 4. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre y el Espíritu en verdad. Estos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. No es norte, no es sur, no es Samaria, ni en Jerusalén. Se adora en espíritu en verdad. Todo esto tiene a ver con este contexto. Y ahí la historia sigue. Es difícil. La historia sigue. Después entonces ven los profetas que profetizaron después del cautiverio. Y ahí está Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento. Está profetizando ahí porque el pueblo ya empezaba a se corromper otra vez. Imagínate. Este pueblo no es fácil, ¿no? Entonces tiene ahí el profeta Joel,
Joel y otros profetas que profetizaron después. Este profeta que profetizó que los hombres estaban preocupados con sus propias casas y no preocupados en terminar la construcción de la casa de Dios. ¿Te acuerdas de esto? Era porque ellos estaban volviendo y no estaban dedicando a construcción del templo, de los muros, pero estaban buscando la construcción de sus propias casas, buscando sus propios intereses. Ellos tenían volvido para reconstruir el templo, el altar para adorar al Señor. Entonces, estos los profetas que profetizaron después. Y termina ahí Malaquías, ya vendo la corrupción, vendo que el pueblo ya se corrompía, los sacerdotes ya estaban se corrompiendo. Ele ya habla de la llegada del día del Señor. Ele habla de la llegada del reino de Dios. Apunta para Juan Bautista, apunta para Jesús en la historia. Y ahí tenemos 400 años de silencio. ¿Escucharon esto? Fue un periodo donde Dios no habló en la tierra. No hubo profetas, no hubo milagros. Dios como que paró. No voy a hablar nada. Y dejó los hombres vivirem su vida por 400 años sin hacer nada. Son llamados 400 años de silencio. Muy curioso. Ya escucharon un dicho en las universidades, tiene mucho esto. Salió en Estados Unidos una película que llamada God is not dead. Dios no está muerto. ¿Sí? Esto tiene a ver con la filosofía de este periodo, porque en este periodo Dios no hablaba. Entonces surgió ahí la idea de que Dios estaba muerto. En este tiempo, hermanos, habló Confucio, habló Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Quién más? Me ayuda, Mary. ¿Quién? Descartes. Y no conozco tantos filósofos así, son los más famosos. Pero muchas cosas, todo verso, crib, donde pone el nenén, toda base de la filosofía y de la psicología empezaron ahí, con estos hombres. Todo empezó ahí. Buda también está ahí. La muralla de China ya existía, ya estaba todo ahí. Todo antes de Jesús. Confucianismo, budismo, toda filosofía y psicología creció, nació y creció ahí en este tiempo, do año 500 hasta ahora. Dios caló, quedó callado, el diablo habló y habló mucho. Muy importante entendermos esto. Por ejemplo, ustedes saben que en la Biblia católica tiene 7 libros a más que nuestra Biblia. ¿Saben de esto? Son llamados los libros apócrifos. ¿Sabe por qué? Que nosotros no reconocemos estos libros, porque son libros reales. Son libros que fueron escritos de verdad, escritos por cristianos, como los macabeos, eran, ¿cómo? Sí, claro. Judíos, perdón, hebreos, pueblo de Dios, no eran cristianos. Gracias por la corrección, Geraldo. Entonces, estos libros fueron escritos en esta época, en este período donde Dios no habló. Entonces no podrían ser inspirados por el Espíritu Santo, porque Dios no habló en este período.
Entonces este libro no fue incluido en la escritura judía, tampoco en la Biblia, pero la Iglesia Católica más tarde incluyó estos 7 libros y puso él en la Biblia. Pero estos libros no son inspirados por el Espíritu, porque son libros históricos, pero no son libros inspirados porque Dios en este periodo no habló en la tierra. Fácil comprender esto ahora, ¿no? Entonces, no te escucho, perdón. Ahí está, hombre de la historia, cuando fueron incluidos los libros del século XVI. Perfecto, gracias. Entonces ahí está. Después, ¿qué pasó en la historia, hermanos? Vino después el imperio griego, la Grecia. Y ahí donde tiene estos nombres que hablamos, ahí los filósofos, los griegos con la filosofía y todo, el imperio griego creció. Después el imperio griego se dividió en 4 y tuvo 4 tiempos hasta que vino el imperio romano. Estoy reduciendo este tiempo. Pasaron muchas cosas. Los judíos se corromperon otra vez, fueron tomados otra vez por los griegos también. Hubo mucha confusión con los Seleucidas, los Ptolomeos. Ellos llegaron a sacrificar una porca, ¿es porca que habla? ¿Cerdo? Una cerda, el altar para ofender a Israel. Esto produjo a llamada revolta dos macabeos. Y los macabeos se levantaron como pueblo de Dios y tomaron todo de vuelta otra vez. Y en esta pelea después vino los romanos. Entonces los romanos tomaron toda esta región. Si mirar el mapa, el imperio romano de aquella época tomaba ahí toda región. Uno de los mayores, más grandes que ya existió el tiempo. Tomaba toda a Judea y Egipto y todo ahí, muy grande cuando miramos. Y ahí llegamos en Juan Bautista, cuando nosotros volvemos para el Nuevo Testamento y empezamos la historia otra vez. Los judíos ya están bajo de otro imperio. ¿Qué problema? ¿Por qué están bajo de otro imperio otra vez? Porque se desviaron del Señor, porque se corromperon, porque no obedecieron al Señor. Están bajo ahora del imperio romano. Entonces, hermanos, había en la cabeza de los judíos un sueño, un deseo, una esperanza, una expectativa, nostalgia, restaurar el reinado de David. Porque por toda historia no hubo un como David. Entonces ellos tenían la esperanza de restaurar el reinado de David. Esto podemos mirar en la época de Jesús. En los evangelios miramos esto. El libro de Hechos, el final. Hechos capítulo 1, cuando Jesús está para subir a los cielos. Hechos capítulo 1:6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús ya estaba por subir y ellos tenían esto en su mente. Imagínate, viene Juan Bautista predicando el desierto y hablando: arrepentidos, que ha llegado el reino de cielos, el reino de Dios. El reino de Dios está cerca.
Después de toda esta historia en la cabeza, podemos entender el contexto que estaban ellos. Porque hubo 3 grandes cautiveros, vamos a poner así. El primero, el Egipto. El Egipto fue una esclavitud muy dura. 7 días, todos los días trabajando duro, cargando pedras y todo. Este fue tremendo. Por eso que cuando Dios dio la ley, Dios dio el sábado. Por eso Jesús habla así: el sábado es para el hombre, no es el hombre para el sábado. Porque el pueblo quedó por 100 y pico años sin un día de descanso el Egipto. Y cuando salieron, Dios habló a ellos así: ustedes ahora son pueblo mío. Ustedes van a tener un día de descanso para te acordar que no son más esclavos. Ustedes pueden descansar. Qué pena que hoy la gente trabaja 7 días y no quiere descansar. Es una pena. Dios nos liberó. No somos esclavos más. Tenemos un Señor. Amén. Somos parte del reino de Dios. No somos oprimidos. No tenemos que trabajar como esclavos. Somos libres. Podemos descansar. Dios descansó el 7º día y nos dio un día de descanso. Así comprendió el pueblo cuando salió de Egipto. Hoy cuando hablamos así, hay que guardar el sábado, el día de descanso, la gente, no, quiero trabajar, quiero hacer dinero. La gente no gusta. Pero imagínate el pueblo cuando salió de Egipto y escuchó a Moisés hablar así: hay que guardar el sábado, hay que sacar un día para descansar. Ellos celebraron porque no tenía esto por años. Gracias a Dios, vamos a descansar. No voy a hacer nada este día. No voy a cargar una pedra, no voy a cargar nada. Voy a descansar. Ese es el sábado para nosotros que Dios ha dado. Esto es el descanso del Señor. Ese es el descanso que nos aguarda. El sábado, el descanso que tenemos del Señor. Tuvo otro cautiverio que fue de Babilônia. Eles foram levados aí e trabalharam, estavam bajo del império babilônico, las leis. Sabe que passou Daniel, sabe que passou os 3 amigos de Daniel, que tiveram que sujeitar las estátuas de outros deuses e todo, e aí passou muito duro 70 anos de sofrimento. Pero quando chegaram em Roma, o cautiverio era um cautiverio diferente. Ellos estaban ahí libres, pero tenían que pagar impuestos más altos, no tenían los mismos derechos que los romanos tenían. Entonces había una discriminación sobre ellos. Ellos estaban bajo del imperio romano. Tenía gobernadores en la Judea, eran los gobernadores que gobernaban sobre ellos. Entonces los soldados, los guardas, oprimían a ellos. Ellos no eran libres. Ya había una libertad. Ellos tenían el templo, ellos sacrificaban el templo, pero todavía eran oprimidos y tenían que convivir con el poder de Roma y con los dioses de Roma. Y aguardaban la restauración del reinado de David, la restauración del reino de Dios. Entonces Juan Bautista surge ahí: arrepentidos, que está cerca el reino. Todos se animaron. Y viene Jesús y habla: arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. Entonces cuando miraron a Jesús, ellos miraron a Jesús como uno más que Dios había enviado para sacar ellos bajo del imperio romano y restaurar el reinado de David. Y así seguían Jesús por toda parte. Este hombre va a nos sacar, porque este hombre hacía todo. Tenía una palabra que nadie podía contestar, nadie podía confundir a él. Tenía una sabiduría, tenía poder sobre todas las cosas. Ellos
ahora sí vamos a ser libres de esta esclavitud, de esta opresión. Y ponieron todo en Jesús. Y para ellos fue una gran decepción. Cuando Jesús vuelve a Jerusalén, ellos ponen ahí las cosas y gritan: Hosana, Hosana, el Hijo de David. ¿No es así? El que viene en nombre del Señor. Hosana. Y la palabra Hosana, ¿sabe qué significa la palabra Hosana? Libértanos, libéranos, libéranos, Hijo de Dios, libéranos. Era un brado para ser liberado, era una gana siendo expresada. Libéranos, hombre, libéranos. Tú eres el enviado, tú eres el Mesías, libéranos. Y escuché una persona hablando que él entra por una calle y esta calle se dobra para la derecha y para la izquierda. Y para un lado era el templo y para el otro lado era ahí el palacio de gobierno, esto. Y Jesús se dobra para el templo y va ahí el templo. Y las personas esperaban que él fuera a destronar el gobernador. Y él va para el templo. Y ahí habla, y ahí confronta a los fariseos, y ahí él es preso, y todo pasa después. Y ahí él va al Getsemaní, después muerto, crucificado. Y hay una gran decepción a todos, porque él no liberó a ellos de la esclavitud de Roma. Y ponieron encima de su cabeza un escrito como ironía: Jesús de Nazaret, Rey de Israel. Era una broma. Estaba ahí ironizando Jesús y los judíos que esperaban que iban a ser liberados, ir a ser restaurado el reinado de David. Y hay una grande decepción de los discípulos, nadie comprendió nada, quedaron todos confusos, y Jesús muere y es sepultado, pero el tercer día resucita. Y cuando Él resucita, todo vuelve en la cabeza de ellos. Ahora sí, Él va a nos libertar. Ahora Él va al palacio, destronar el rey. Y Jesús no habla para nadie, no vamos a hablar aquí. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar con los discípulos, se abre o entendimento de ellos do que havia hablado Isaías. Oh, se ele havia de morrer, ressuscitar el tercer dia. Agora sim estamos entendendo o processo. Pero todavía estaban confusos. Entendía una hora, después no entendía. Entendía, después no entendía. Porque la gana era muy grande de una liberación en esta tierra. Por eso preguntaron a Jesús antes de subir a los cielos. Porque Jesús hablaba que iba a volver. Jesús había hablado estas cosas todas. Entonces preguntó: então, quando volver, aí sim vai restaurar o reino. E Jesus habla: não, você não há que saber nada que o Padre estabeleceu por su poder, por su autoridade, por su sabedoria e conhecimento. E se vai aos cielos. E a história não termina acá. Pero não sei se tenho que parar ou se posso seguir. A história continua, o livro não acabou, termina em Apocalipse. Paro, 10 minutos mais, 10 para as 8, paro às 8. Como?
Hermanos, paro las 8. Paro las 8. Falta 10 minutos. ¿Sí? No. Las 8 paro. Una cosa necesitamos compreender cuando Juan Bautista y Jesús viene predicando: arrepentidos que es llegado el reino de los cielos. Hermanos, cuando miramos la historia desde Adán, todo lo que vimos es una rebelión atrás de otra. Es el hombre queriendo gobernar su propia vida. Y Dios desde ahí está tratando de establecer el reino de los cielos en nuestra vida. Dios tenía un propósito, como hablamos antes. Dios no estaba intentando, porque Dios tiene un propósito y Dios es perfecto en sus caminos. Pero Dios está mostrando a nosotros quién somos, que el hombre no cambia. Desde Adán hasta hoy es lo mismo. Hablamos, no, vamos a seguir a Dios. No vamos, nos rebelamos, desobedecemos a Dios. Esto es la naturaleza humana. Esto habla del relacionamiento de Dios con Adán. Hasta hoy, Dios está tratando con Adán. Si tomamos toda humanidad, toda raza humana, y ponemos todos así en un cuerpo, vamos a tener un hombre llamado Adán. Adán significa hombre, no sentido de raza humana, ser humano. Adán no significa hombre masculino, significa hombre, raza humana. Es el primero de una raza. Entonces Dios está resgatando una raza, está resgatando un hombre, el ser humano, porque tiene un propósito. Dios desde el principio está teniendo paciencia con la raza humana, paciencia con el ser humano. Ya fue traicionado millones de veces. Millones de veces este hombre se rebeló contra Dios. Na profecía de Oseas, es un profeta que Dios manda casarse con una prostituta, porque es una ilustración de historia de Dios con el hombre, con la raza humana. Entonces Dios ha sido misericordioso desde el inicio, ha sido longánimo, paciente, perdonador y perseverando, intentando salvar el hombre, Adán, la raza humana. Nos hacemos parte de una historia, no somos separados. Dios ama el hombre, su creación, el ser humano, y Dios tiene un propósito con esta raza, con el ser humano, y Dios quiere resgatar este hombre de una esclavitud que muchos no miran. Peor que el Egipto, peor que Babilonia, peor que Roma, que es la esclavitud del reino de las tinieblas que está sobre el hombre. Y esto que Dios quiere mostrar al final, cuando viene Jesús a hablar: arrepentidos que es llegado el reino de los cielos. Esta es la verdadera liberación. No necesitamos ser liberados de hombres, de gobiernos de hombres. Escuché una historia de un hombre que estuvo en la cadena por 14 años, preso en el comunismo. El guarda, un hombre de esos que iba a interrogarlo, se arrimó de él y habló así: ¿por qué no confesas? ¿Por qué no hablas la verdad? ¿No sabe que puedo te liberar? Él le respondió: yo no estoy preso, usted está preso, yo soy libre. No importa dónde estamos, bajo de qué gobierno estamos, si estamos en el cárcel, no importa si estamos en una enfermedad, no importa lo que pasa en nuestra vida terrena, en este cuerpo, no somos libres porque Jesús nos libertado. No estamos presos a esta tierra, aquí no es nuestra patria, no queremos nada aquí, tenemos una patria, tenemos un reino celestial,
y Dios nos liberó. Esto que muchos no miraron cuando Jesús vino y habló: arrepentidos que es llegado el reino de los cielos. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos nos render, nos entregar a nosotros mismos, el gobierno de nuestra vida a Él, para sermos liberados. Preguntaron a Jesús: ¿dónde está tu reino? Y Jesús habló: no, mi reino no está acá o allá, mi reino está dentro de vos. Mi reino no viene con visible apariencia, ustedes no van a ver mi reino. Mi reino está ahí. Y tiene las parábolas de la semilla de mostarda, del fermento que le ve de la mano, de la levadura, que es el reino de Dios. El reino de Dios está acá. El reino de Dios está acá. El reino de Dios está entre nosotros. Dios está reinando acá. Hay vidas que se rendieron a entregar el gobierno de la vida a Dios. No importa si estamos bajo de Colombia, de Babilonia, de Estados Unidos, de Brasil. No importa quién va a tentar nos oprimir. Si tenemos un chefe del trabajo, no importa qué pasa. Si Cristo nos libertar, verdaderamente seremos libres. Somos un pueblo que Dios liberó. Amén, hermanos. Estamos liberados. No hay como prender o que tenemos nosotros. El reino de Dios fue tomado de Israel y fue dado a un pueblo que produce el fruto que Dios esperaba. No hay más judíos, no hay más griegos, no hay más nada. Dios tomó de Israel y entregó a un pueblo que produce el verdadero fruto. Así dice Jesús. Nosotros hacemos parte de este reino. Entramos el reino de Dios por el arrepentimiento, por el bautismo. Y ahora no queremos hombre, no nos preocupamos con hombre. Tenemos un Señor que es Jesús. Pero hay que acordar de la salida del Egipto. Cuando salieron del Egipto, donde Dios llevó el pueblo al monte Sinai. Y Dios dio la ley. Y Dios habló: ustedes ahora son libres, pero van a andar derecho. Nosotros no somos más esclavos del pecado. Nosotros no somos más, pertenecemos más al reino de las tinieblas. Para obedecer el diablo, para obedecer las pasiones de la carne y del pecado. Fomos liberados para sermos santos, para agradar a Dios como Jesús hizo. Somos libres, hermanos, para rechazar el pecado, para dominar el pecado, para no caer en las tentaciones, para manifestar la gloria de Dios en nosotros. Cuando Adán pecó, la gloria se perdió, se fue la gloria de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, recebemos la vida de Cristo, recibimos la gloria. Estamos ahora aptos para manifestar la gloria de Dios. Y Dios ser glorificado en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra casa. Los hijos con los padres con los hijos, esposo, la esposa, el trabajo, como jefe, como empleado, en la calle, con los amigos, en la escuela. Somos un pueblo libre para manifestar la gloria de Dios, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Todos que quieren ser liberados de la esclavitud del pecado, hay que se render a Jesús. Hay que se arrepender, hay que ser bautizado, hay que recibir el Espíritu de Dios, porque Dios preparó este día donde nos seríamos vivificados por su Espíritu. Dios nunca tuvo esperanza en diluvio, Dios nunca tuvo esperanza en hombre, en ningún hecho que pasó. Todo esto es para mostrar para nosotros que solo hay un camino, una solución, que es Jesús, es su vida en nosotros, que es el Espíritu Santo que puede transformar el hombre. No hay otro y tenemos que nos render a Él. Hoy sabemos que este
es el camino que el Señor preparó antes de la fundación del mundo para nosotros, para cumplir su propósito en nosotros a través de la vida de Jesús, de su muerte y su resurrección y su vida en nosotros. Amén. Esta es la mensaje del reino. Esta es la mensaje del reino de Dios. Amén.